Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy les voy a hablar acerca de algunos marcadores ecográficos que te pueden haber salido en tu ecografía y que muchas me han solicitado que les hable. Vamos a hablar de el foco cardíaco hiperecogénico, el quiste de plexos coroideos, huesos largos cortos, la pielectasia renal o dilatación de los riñoncitos o dilatación de la pelvis renal, o también te lo pueden haber colocado como hidronefrosis renal leve, la arteria umbilical única, el intestino hiperecogénico, la ventriculomegalia leve, el hueso nasal hipoplásico o ausente y el pliegue nucal. Vamos a hablar sobre cada uno de estos 9 marcadores, cuál es su verdadera importancia para aquellas que de pronto les ha salido uno o 2 o más marcadores en su ecografía y a veces están muy angustiadas de qué es lo que esto realmente refleja, y les voy a explicar qué pruebas podemos hacer para descartar algún tipo de anomalía genética que tu bebé pueda tener, que usualmente pues te dicen que puede estar asociada con estos marcadores. Para aquellas que en alguna ecografía les han reportado alguno de estos 9 marcadores, espero les sirva mucho este video. Si estás interesado en otros temas de ginecología o de embarazo, subo video o videos cada semana, así que si no estás suscrita a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis videos y estés al tanto de todos estos temas. Ya les he hablado en otros videos, como en el de las ecografías recomendadas en el embarazo, que una de las ecografías, o yo diría la más importante ecografía que se te realiza durante el embarazo, es aquella que se realiza aproximadamente entre la semana 18 a 22 y que se llama ecografía de detalle fetal, o también la puedes conocer como ecografía morfológica fetal o como estructural. El fin de esta ecografía es, como ya tu bebé está completamente formadito, todos sus órganos y todo, porque antes de esto todavía apenas estaba como formándose, pero ya en estas semanitas él logra formarse todos sus órganos, entonces en la ecografía lo que miramos es que físicamente tu bebé se haya formado completico, normal y que esté todas sus partes. Pero además en esta ecografía solemos mirar unos marcadores. Son algunos hallazgos ecográficos que nos pueden dar como unas pistas de acuerdo a los que nos salgan de si tu bebé tiene riesgo o no de tener algo llamado aneuploidía. La aneuploidía es la alteración genética más frecuente que nosotros podemos identificar de manera prenatal, pues así por ecografía. Las aneuploidías son las alteraciones genéticas más comunes que nosotros podemos identificar o detectar de manera prenatal, entonces mirar qué soluciones podemos dar o qué podemos hacer. Entre las aneuploidías que tú más has de conocer son la trisomía 21 o síndrome Down, la trisomía 18, la trisomía 13, de pronto estas son de las que de pronto más fácil hayas escuchado. Como ya les había comentado en otro video, usualmente hacemos una ecografía que es la de tamizaje genético, que es para detectar este tipo de anomalías que se hace entre la semana 11 a 14. Pero hay muchas mamás que o no se logran hacer esta ecografía porque de pronto empiezan el control mucho más tarde o por X o Y motivo no le realizaron esta ecografía, o aunque le hayan realizado esta ecografía no detecta el 100% de todas las alteraciones genéticas, entonces a veces nos ayudamos con estos otros marcadores que podemos ver entre la semana 18 a 22. Cabe anotar que es más importante para hacer diagnóstico de las alteraciones genéticas la ecografía de tamizaje genético como tal, que es la de la semana 11-14. Por si no sabes de qué te estoy hablando, ya hice un video al respecto y te dejo el link por si todavía estás en esas semanas y pues te puedes hacer este tipo de ecografía. Para aquellas que se les ha realizado la ecografía de la semana aproximadamente 20-22 y les reportaron alguno de estos marcadores, entonces es lo que les voy a explicar. Mi objetivo es que al estar un poco más educada sobre la verdadera implicación de estos marcadores, de pronto me le bajen un poquitico al estrés, porque a veces hay muchas que me escriben, mira, me vieron un foco cardíaco hiperecogénico y entonces estoy muy asustada, ¿esto qué puede significar? Al parecer simplemente les dijeron que tenía ese marcador, pero no les explicaron bien, entonces quiero que entiendan cada uno de estos marcadores qué implicación puede tener realmente. Lo primero es que tengan en cuenta que estos son marcadores ecográficos, es decir, son unos hallazgos que podemos ver, pero que no son malformaciones. No estamos hablando que tu bebé tenga una malformación, simplemente son marcadores para nosotros que asociamos o miramos entre ellos, entre más tengamos presentes de estos 9, si por ejemplo tienes, no sé, 3, 4 de estos marcadores, nosotros sabemos que entre más número de marcadores vas a tener un mayor riesgo de aneuploidía, eso es decir, que tu bebé pueda tener algún síndrome genético como el síndrome Down o otro tipo de síndrome. Pero un marcador como tal
por sí solito no es que nos esté diciendo que ya tu bebé o tiene una malformación o tiene un síndrome genético. Entonces es lo que quiero que me comprendan. Voy a empezar con los que entonces son más comunes y que suelen ser de todas maneras los que menos repercusiones tienen como tal. Uno de los más comunes es el foco cardíaco hiperecogénico. Este lo pueden tener aproximadamente el 3 a 5% de los bebés normales. ¿Qué es esto? Es simplemente como una pequeña piedrita pequeñita en una de las fibras del músculo del corazón. Esta piedrita no quiere decir que tu bebé tiene una malformación cardíaca, ni que tiene riesgo de malformación cardíaca, ni que tiene absolutamente nada raro en su corazón. Simplemente es un marcador, una lucecita que vemos allí en el corazoncito del bebé. Lo usual es que esta piedrita se vaya disminuyendo a lo largo del embarazo, así que es probable que se vea así en semana 20 y algo y después en la 30 y algo ya te digan, ya ni siquiera se ve. No le hace nada como tal a tu bebé, no tiene ninguna futura consecuencia cuando él nazca ni nada, o sea, eso no tiene nada que ver con la salud de tu bebé. ¿Cuál es su implicación como tal? ¿Qué es lo importante? Que sabemos que cuando está presente este marcador por sí solito, solo él solito como tal, está asociado con un leve aumento en el riesgo de tener una trisomía 21 o síndrome Down. ¿Cuál es ese aumento? Es menor del 1%. Es decir, que si tu bebé tiene este marcador solito, por sí solito, hay un riesgo casi del 1% de que tenga un síndrome Down. Es decir, que de 100 bebés, más de 100 bebés con este marcador, con esta piedrita solita, 99 no tienen síndrome Down y casi uno, ni siquiera uno, va a tener un síndrome Down. Para que mires que la estadística es algo muy bajito, sino que nosotros tenemos en cuenta todos esos riesgos así sean bajitos. Si es un hallazgo por sí solito, no es así como tan importante, sabemos que el riesgo es bajito, que es menos del 1%, entonces no nos estresamos. Si por ejemplo a ti te dicen, mira, tienes un foco cardíaco hiperecogénico, te lo vieron en la ecografía, uno normalmente en la ecografía lo que mira es los otros 8 marcadores de una vez y dice, no, ninguno de los otros 8 lo tiene, o sea, solamente tienes uno, eso implica una elevación del riesgo tan infinitamente chiquitica, menor del 1%, que usualmente uno no te dice que entonces hay que hacer nada, entonces simplemente dicen, no, tranquila, es algo que vimos ahí en la ecografía, pero no más, si tú quedas súper asustada porque no sabes entonces la implicación real. ¿Cuándo este viene a cobrar importancia? Cuando está asociado con otro más, entonces ya vamos a hablar cuando ya tengamos más asociados que podemos hacer. Cuando ya tenemos 2 marcadores, es decir, tenemos este foco y tenemos alguno adicional de los que vamos a ver más adelante, ya ahí sí usualmente te asesoramos para realizar algún tipo de prueba genética para descartar que tu bebé no tenga un síndrome genético como el síndrome Down. Te voy a hablar de esas pruebas al final del video cuando ya miremos cada uno de estos marcadores. El segundo marcador sería el quiste del plexo coroideo o quiste aracnoideo. Este quistecito es un quistecito de agua que se le puede visualizar en el cerebro a tu bebé. Este quiste tampoco es considerado una malformación cerebral, ni es nada así raro para que te me angusties de una malformación del cerebro en tu bebé, ni tiene ninguna implicación cerebral en tu bebé como tal. Es un marcador simplemente para nosotros. Este quistecito usualmente también a lo largo de la gestación va a ir disminuyendo e incluso cuando este quiste persiste y tu bebé nace con ese quiste, por decirlo así, aún así estos quistes son benignos y son asintomáticos, es decir, tu bebé no va a sentir absolutamente nada. Este quiste lo tienen el 1 a 3% de los bebés normalitos, entonces tu bebé podría estar en ese 1 a 3% de todos los bebés que pueden tener este quistecito. ¿Qué riesgo o qué implicación tiene el hecho de tener este quistecito? Sabemos que por cada 380 bebés con uno de estos quistecitos, un bebé de estos 380 tiene una trisomía 18, que es un síndrome genético. Pero estamos hablando que de 380 bebés con estos quistecitos, solo uno tendría una trisomía 18. Entonces es como para que vean el riesgo, que sí, entonces sí existe un riesgo, pero para que vean que este es muy bajito. Entonces cuando te vemos ese quistecito, sabemos que entonces, a ver, ¿qué otro marcador vemos para saber si entonces si hay riesgo o no para una trisomía 18? Pero resulta que miramos los otros 8 marcadores y ninguno más. Pues tampoco te vamos a decir, oh por Dios, no es nada así tan horrible. Sabemos que el riesgo entonces se eleva tan poquitico, 1 en 380 bebés, que entonces lo común es que tu ginecólogo te diga, sí, hay un quistecito, vamos a seguirlo mirando por ecografía hasta que se desaparezca
y ya. Obviamente en cada control ecográfico lo que tu doctor hace es mirar los otros marcadores para cerciorarnos de que no existan otros marcadores adicionales, porque al igual que con el foco hiperecogénico cardíaco, solamente tomamos medidas cuando vemos 2 o más marcadores. Entonces, si ya tenemos 2 o más marcadores, ahí sí te asesoramos para realizar algún tipo de prueba genética, que ya les hablaré ahorita qué pruebas genéticas podemos hacer. El tercer marcador serían los huesos largos cortos. Nuestros huesos largos serían el húmero, que es el del brazo, y el fémur, que sería el del miembro inferior, el del muslo. Cuando estos huesitos en tu bebé están dentro de una curva que nosotros tenemos de lo que son como las medidas normales de estos huesitos, cuando están como en el límite inferior, es decir, no son bebés muy altos, de talla muy alta, sino que son más bien bajitos. No estoy diciendo enanos, por favor no me critiquen los que me han dicho que no diga esa palabra porque es la palabra médicamente correcta. No estamos diciendo que sean enanitos o que tengan algún problema de crecimiento como tal, sino que simplemente son como de una talla más corta. Cuando vemos que el fémur o el húmero están creciendo en talla más bien a ser baja, entonces esto también es considerado un marcador ecográfico para trisomía 21 o síndrome Down, pero para que estén tranquilos, simplemente se asocia en menos del 1% de los casos, es decir, de 100 bebés que tengan huesitos cortos, largos, pues huesitos largos cortos, lo que es el húmero o el fémur corto, menos del 1% realmente tienen un síndrome Down, ¿sí? Entonces es un riesgo muy pequeñito, menos del 1%, se habla aproximadamente del 0.6 al 0.9% de elevación de riesgo cuando hay huesos largos cortos. Pero estos huesos largos cortos los podemos encontrar normalmente en el 5% de los bebés normalitos, sin ningún problema, sino que simplemente no son de talla muy grande, nada más. Al igual que los anteriores, si no tenemos otro marcador asociado, no hacemos nada, simplemente hacer control del crecimiento del bebé para ver que siga creciendo en su talla bien y no tenga ningún problema de crecimiento como tal. El cuarto marcador sería la pielectasia renal, o que tengan pues que tiene como un poquitico de liquidito tu bebé en los riñoncitos. También te lo pueden reportar en ecografía como hidronefrosis leve o como dilatación de las pelvis renales. Son como las palabras que más podemos utilizar para decir que tiene este marcador presente. Esto quiere decir que en la entradita hacia el riñón, por donde sale la orina, hay una pequeña cantidad de líquido. Esta nosotros la medimos cuando entre la semana 15 a 19 mide más de 4 milímetros, lo consideramos un marcador positivo. Después de la semana 19, cuando mide más de 7 milímetros, y después de las 30 semanas, cuando mide más de 10 milímetros, lo consideramos un marcador positivo. Les digo estas medidas para que sepan más o menos hasta dónde va lo normal y para que tengan en cuenta que cuando estamos hablando ya de dilataciones muy grandes, como 15, 20, 30, 40, pues pueden haber dilataciones muy grandes, ya ahí sí estaríamos hablando de algún tipo de malformación renal y no solo de un marcador como el que en estos momentos estamos hablando. O sea, cuando hablamos de este marcador es una dilatación leve que no tiene mayor implicación, mientras que ya dilataciones y mayores, ahí sí ya te estarían hablando de hacer controles del chequeo renal de tu bebé más adelante cuando nazca. Cuando tenemos este marcador presente, es decir, esta pequeña cantidad de líquido, esta dilatación leve, sí se hace controles durante el embarazo para estar viendo de que obviamente esta dilatación no progrese. En la mayor parte de los casos, este marcador, como los anteriores, simplemente va a regresar a lo normal o va a desaparecer o no va a pasar pues a una dilatación mayor. Cuando la dilatación persiste por encima de 10 o 15, por encima de la semana 30, es probable que sí te digan que una vez nazca tu bebé le van a hacer ecografía entre una semanita de nacido hasta más o menos el mes de nacido más o menos. Es el tiempo en el que usualmente se evalúa cómo está esa parte renal de tu bebé, y en algunos casos cuando las dilataciones sí persisten y son más severas, sí incluso hay que hacer algún tipo de procedimiento para desobstruir esta área, porque esto significa que hay un tipo de estrechez o de una pequeña obstrucción en esta parte y que entonces habría que dilatarla un poco. No es un procedimiento quirúrgico pues muy llamativo, pero obviamente no queremos que le tengan que hacer nada a nuestro bebé, entonces esto es para que sepas que eso sería como lo más que podría pasar, pero que en la mayor parte de los casos esta leve cantidad de líquido simplemente desaparece en el resto de la gestación y que sin mucho le van a hacer algún tipo de ecografía renal a tu bebé en el primer mes de nacido. Este tipo de dilatación leve es más
más frecuente en los niños que en las niñas, como para que lo tengan en cuenta. Un quinto marcador sería la arteria umbilical única. Lo normal sería que tuviéramos 2 arterias y una vena. Por estos vasitos es por donde entra y sale la sangre que alimenta a tu bebé y que sale de tu bebé. Como tal, tampoco es una malformación, porque una vez nace tu bebé se pinza el cordón, ya ahí en ese cordón era donde estaban esos vasitos, es decir que no va a tener ninguna repercusión en el futuro para tu bebé. Pero durante el embarazo sí, la presencia de una arteria umbilical única sí puede estar asociada también con aproximadamente casi el 1% de riesgo de que tu bebé tenga un síndrome Down, un síndrome genético. Una vez más, como los marcadores anteriores, lo que les dije, de 100 bebés que tienen una arteria umbilical única, uno o menos va a tener un síndrome genético o un síndrome Down. Pero siempre piensen que 99 no tienen nada. Siempre que detectamos una arteria umbilical única, además miramos bien que estén bien los riñoncitos del bebé, porque muchas veces, o no muchas veces, pero algunas veces, la arteria umbilical única también se puede asociar con algún tipo de problema renal, como por ejemplo que tenga solo un riñón en lugar de 2. Esto sí ya tendría repercusiones en el futuro adulto de tu bebé. Y otra de las implicaciones importantes que tiene la arteria umbilical única es que duplica el riesgo de que de que tu bebé llegue a tener una restricción del crecimiento intrauterino. Yo ya les hice un video acerca de alteraciones del crecimiento, de la restricción del crecimiento intrauterino, por si tienes una arteria umbilical única y te interesa saber. Pero a grosso modo es que por tener solo esta única arteria puede repercutir en la velocidad de crecimiento de tu bebé y que por tanto se tenga que hacer más controles de crecimiento en tu bebé más seguidos, porque si hay una marcada disminución del crecimiento en tu bebé, es probable que incluso se tenga que adelantar algunas semanas el parto. Pero una vez más, no estamos hablando de otros tipos de malformaciones, sino que puede repercutir en el crecimiento como tal, como si le produjera un tipo de desnutrición usualmente leve en tu bebé. Entonces solo lo dejamos llegar hasta cierto punto y luego hacemos que tengas tu bebé más rápido para que lo puedas alimentar por fuera mejor, ya que por fuera no dependemos de que haya una o 2 arterias, sino que ya tú lo vas a alimentar bien. Estos 5 marcadores que acabamos de ver se asocian entonces con menos del 1% de riesgo de que tu bebé tenga un síndrome Down si están aislados, si solamente hay uno. Cuando solamente hay uno no solemos asustarlas ni nada, pero pues yo sé que a veces se me angustian mucho cuando uno les dice que tiene algún tipo de marcador, por más que uno les trate de explicar, yo sé que es algo angustiante, uno no quiere que el bebé le salga absolutamente nada en ecografía. Consideren que solamente cuando hay 2 o más de estos marcadores, entonces vamos a hacerles una asesoría genética para mirar si quieren hacerse algún tipo de procedimiento adicional para saber el estado genético del bebé. Los siguientes 4 marcadores que vamos a hablar los consideramos marcadores más fuertes. Más fuertes es por el hecho que se asocian por encima del 1%, no como los anteriores. Entonces, cuando solo tenemos un marcador de los que vamos a seguir, sí usualmente les damos algún tipo de asesoría para hacer algún estudio genético adicional si ustedes quieren. Uno sería el intestino hiperecogénico. Esto es que en la ecografía vemos el intestino como casi como el hueso, como que es muy blanquito en la ecografía. Este intestino hiperecogénico puede estar en el 1 o 2% de los bebés normales. Cuando está aisladito, solito, hasta casi el 2% de estos bebés puede llegar a tener un síndrome Down. Entonces, para que vean que el riesgo no es que, ya si tiene un intestino hiperecogénico, tiene un síndrome Down. Es casi el 2%, es decir, que aún hay 98 bebés normales, sino que para nosotros ya implica un riesgo, ya decimos, ya está casi en el 2%, entonces es bueno saber si tiene o no. Entonces por eso les decimos si quieren hacerse en exámenes adicionales. Obviamente que si está asociado con otro tipo de marcador, el riesgo entonces va a ascender según con el marcador que esté asociado. Otro marcador es la ventriculomegalia leve. Y estoy hablando de la leve, que es la que va entre 10 a 15 milímetros. ¿Qué es la ventriculomegalia? Es que en el cerebrito de tu bebé, en el ventrículo lateral, haya un poquitico de líquido. ¿Sí? Ese líquido nosotros lo medimos cuando está entre 10 y 15, ese es un marcador positivo, lo normal es que esté por debajo de 10 y de una vez les digo, cuando está por encima de 15 ya podría ser una hidrocefalia o algún otro tipo de malformación cerebral que no viene al caso. O sea, aquí estamos hablando de los marcadores que no son malformaciones, sino que nos implican algún riesgo de algún síndrome genético. Si está entre 10 y 15 no es como tal una malformación del cerebro de tu bebé, sino que usualmente lo catalogamos como un marcador que obviamente tenemos que ver en las siguientes ecografías
hacer ecografías para ver que tampoco pues progrese, pero usualmente lo consideramos es como un marcador para riesgo de síndromes genéticos como por ejemplo el síndrome Down. Este es también considerado un marcador fuerte, ya que no es común verlo por ecografía. Menos del 1% de los bebés normales tienen este hallazgo por ecografía, y de los bebés que tienen este hallazgo, el 4% aproximadamente tiene un síndrome genético. Es decir, miren que vamos subiendo como el riesgo como tal. Igual estamos hablando que otros 96% no tienen un síndrome genético, pero ya el riesgo empieza a ser un poquitico mayor, entonces ya les sugerimos realizar algún otro tipo de estudio genético. Otro de los marcadores fuertes sería el hueso nasal hipoplásico o ausente por encima de la semana 13.5. ¿Por qué de estas semanas en adelante? Porque de estas semanas hacia atrás es un poco más frecuente que aún no se vea adecuado desarrollo de la naricita. Entonces estamos hablando es que ya es en un bebé más grandecito que no se vea un adecuado desarrollo de la nariz, del hueso nasal como tal. Si mide menos de 2,5 milímetros se consideraría un marcador positivo. Igual hay que considerar que 1 a 2% de los bebés normales pueden tener este huesito nasal pequeño, en especial aquellos de raza afrodescendiente pueden tener el hueso nasal pequeño. Pero una vez más, este marcador es considerado de los fuertes porque de todos los bebés con hueso nasal hipoplásico o ausente, el 6% puede tener un síndrome Down. Nuevamente, consideren que hasta el 94% no tienen nada, pero el 6% sí puede tener un síndrome Down o trisomía 28. Es por eso que cuando este marcador está presente, es común que tu médico pueda brindarte información acerca de otros métodos para hacer exámenes genéticos a tu bebé. Y finalmente, el noveno marcador es el pliegue nucal. El pliegue nucal es el plieguecito por detrás de la nuca que se le mide a tu bebé por ecografía. Este no es como la translucencia nucal, que fue la que les expliqué en la ecografía de tamizaje genético que se hace en semana 11-14, la cual es un marcador mucho más fuerte y más predictor, porque este nos predice 70-80%, mientras en este solo como el 4%, pero digamos el pliegue nucal como tal es uno de los principales marcadores en segundo trimestre. Para aquellos que de pronto no se pudieron hacer la translucencia nucal, pues nos queda el pliegue nucal, pero aunque no es tan, digamos, tan predictor como lo es el de la semana 11-14, pues es lo que nos queda en muchas otras pacientes. En este caso, cuando el pliegue nucal mide más de 6 milímetros, lo consideramos un marcador positivo. Este pliegue nucal puede estar presente en el 1 a 2% de los bebés normalitos y sin ningún problema, pero cuando está presente hasta el 4% de los bebés con este marcador presente tiene un síndrome Down, y obviamente si está asociado con otros marcadores, el porcentaje de asociación con el síndrome Down o otro síndrome genético es mucho mayor. Para todas aquellas que tienen alguno de los marcadores positivos, de los que les dije que implicaban menos del 1% de riesgo de que tuviera como tal un síndrome Down, si está aislado este marcador, no se me estresen, lo que es el foco cardíaco hiperecogénico, lo que es el quiste coroideo o huesos largos cortos o la arteria umbilical única. Como tal, como hallazgo único, no se me estresen por eso, simplemente asistan a sus controles que el médico les da, pero pues usualmente no les damos como más pautas a seguir para descartar síndromes en tu bebé. A veces cuando tú, por ejemplo, no te hiciste el tamizaje genético y solo tienes un marcador, pues igual uno te puede ofrecer de que si quieres hacer algún tipo de prueba está bien, pero usualmente no les decimos que hagan una prueba invasiva, como por ejemplo la amniocentesis. La amniocentesis es la prueba, digamos, para poder confirmar como tal, porque se toma ya una muestra desde adentro, con una agujita se saca líquido o se pueden sacar vellosidades coriales pues, o sangrecita del bebé o como una muestra de allá adentro, pero para eso hay que entrar. Y obviamente todo procedimiento así invasivo va a tener un riesgo. Y como para que tengan una idea, una amniocentesis realizada normalmente implica un riesgo de pérdida del embarazo. Por cada 250 procedimientos se puede perder un embarazo. Estamos hablando que si en manos más expertas pues pueden ser más procedimientos, o en manos menos expertas menos procedimientos, pero más o menos en promedio se habla que por cada 250 amniocentesis que hagamos, un embarazo se va a perder, y puede que ese embarazo sea completamente normal.
Así que no es que sea una prueba que no pase nada y no es que entonces te vayas a hacer esa prueba solo porque sí, corras el riesgo de ser una de esas 250 mujeres que pierdan un embarazo con un bebé completamente normal. Entonces, si tú te vas a hacer una prueba de estas es porque realmente te urge pues como tal saber el diagnóstico genético de tu bebé y realmente el riesgo sí es alto, no un riesgo tan bajo y vayas a correr un riesgo tan alto por un riesgo bajo. Usualmente solo recomendamos correr un riesgo así cuando el riesgo lo amerita, cuando realmente hay un riesgo muy alto y entonces el riesgo de 1 en 250 pasa a ser bajo al lado del riesgo que consideramos que pueda tener tu bebé. Pero usualmente yo soy de las que no sugiero pues con un solo marcador de los LEDs positivo o sobre todo si tienes ya un tamizaje genético negativo o para aquellas que son económicamente más pudientes o de países desarrollados y que tienen examen de ADN fetal, pues en sangre materna se puede hacer en sangre el ADN fetal, ¿sí? Estas pruebas, lo que pasa es que en los países primermundistas son mucho más asequibles y las tienen muchas mujeres. De pronto en mi país o en países en desarrollo sé que es un poco más difícil porque las EPS, lo que son las entidades que nos dan la salud, usualmente no cubren este tipo de exámenes o ponen mucho problema para dar este tipo de exámenes, entonces muchos no tienen la posibilidad de hacerlo. Como para que tengan una información, más o menos en mi país están alrededor de 500 a 750 dólares una prueba de estas en sangre de la mamá, entonces pues acá en mi país digamos que eso no lo tiene cualquier mamá. Y hay que tener en cuenta que estas pruebas no cubren el 100%, sí cubren como el 90% de las alteraciones genéticas pues más frecuentes, ya obviamente cubre muchísimo y además te da el sexo, que a muchas les interesa es por eso, porque quieren saber si es niño o niña, pero pues la finalidad de esta prueba es para poder hacer un diagnóstico genético, tiene un síndrome de Down o no, tu bebé por ejemplo. Entonces yo le diría para las que tienen la posibilidad de hacerse una de estas pruebas no invasivas, como la de en sangre, pues perfecto, porque no están corriendo ningún riesgo. Pero para aquellas que de pronto ya están pensando en hacerse una amniocentesis o una prueba como más invasiva, ahí sí yo diría piénsenlo 2 veces, miren, calculen, aprendan aquí como les estoy dando más o menos el riesgo y ustedes dicen, no, pero si el riesgo, por ejemplo, tengo un quiste coroideo, mi bebé tiene un quiste coroideo y tiene un riesgo de 1 en 380 bebés con ese quiste puede tener una trisomía 18. Si es 1 en 380 bebés, ¿yo cómo voy a cambiar un riesgo de 1 en 380 por 1 en 250 de la amniocentesis? Es más baja o sea, es más fácil que me gane una lotería de 1 en 250 a 1 en 380, entonces cambiaría un riesgo, pues no sería lógico, cambiaría por un riesgo mayor de perder mi embarazo y probablemente sea un bebé completamente normal porque hay mayores probabilidades de que estén los 379 normales a que realmente tenga una trisomía 18 y sea uno de esos 380. ¿Sí me hago entender? Espero que sí. Lo ideal fuese que cuando nosotros hacemos la ecografía y encontramos algún tipo de marcador, te demos la asesoría. Lo que pasa es que a veces de pronto el médico no tiene el tiempo para brindarte una asesoría larga y tendida como tendría que ser para que tú estés con las opciones como mejor para poder tomar una decisión de si vas a hacer un procedimiento invasivo o no, o qué alternativas hay. Básicamente, yo te diría, si tienes 2 o más marcadores, tú podrías considerar el realizarte un tipo de prueba. Si tú tienes la posibilidad de realizarte una de las no invasivas inicialmente, pues sería como lo de entrada ideal y ya con esta por lo menos descartarías alrededor del 90% de las alteraciones genéticas. Si aún así esta prueba sale negativa, es decir, no sale con nada, obviamente saber que con esto no es 100% seguro y que si el riesgo que te sale o tienes muchos marcadores positivos o según la asesoría pues de tu ginecólogo hay mucho riesgo de que tu bebé realmente tenga un síndrome genético importante, pues ya tú podrías considerar si tomas ese riesgo de realizarte la amniocentesis, tomar pues ya una prueba más invasiva que ya es más confirmatoria como tal, pero que sí tiene un riesgo de perder el embarazo de 1 en 250. Por cada 250 procedimientos puede perderse un embarazo, sea este normal o no. Si por ejemplo tú ya te realizaste el tamizaje genético, si ya te hiciste la prueba de ADN fetal en sangre y fue normal y aún así tienes algún marcador positivo, no te estreses, pues va a depender también de cuántos marcadores y que sean los marcadores fuertes o no, para uno pensar que realmente
como tanto el tamizaje genético como la prueba de ADN fetal no detectan el 100%, que de pronto sí se haya escapado algún síndrome, ¿sí? Pero para eso tendría uno que tener, tengo muchos marcadores positivos, fuertes, pero pues si tienes, por decir, un foco cardíaco hiperecogénico y tienes un tamizaje genético negativo y todo, o sea, ¿qué te vas a estresar, por Dios bendito? No, no hay razón para estresarse. A más marcadores fuertes positivos, más número, no solo uno, sino más marcadores y todo, pues obviamente sí implicaría más riesgo de que tu bebé pueda tener algún síndrome genético y ya considerar la posibilidad de realizar una prueba invasiva o no, ya es tu decisión. Como lo digo, lo ideal sería hacer de las pruebas que no son invasivas, pero saber que estas no detectan el 100%, que si tú quieres un 100% hay que hacer una amniocentesis, ir hasta allá, tomar la muestrica, pero que esta obviamente tiene más riesgo. Y o si no, no te queda más, sino, pues si no te quieres realizar ninguna de estas pruebas porque sea tu decisión o porque por X o Y motivo no te las logres realizar, una vez nazca tu bebé, se le harían ya las pruebas a tu bebé ya nacido. Obviamente puede ser que nazca completamente normal y no pase nada y solamente haya sido marcadores que dieron positivo y que no tienen ninguna repercusión en tu bebé. Espero que con esto todas aquellas que me habían escrito sobre el foco cardíaco hiperecogénico, sobre el quiste coroideo, todo esto, queden un poco más tranquilas y si no, miren las que de pronto tienen más marcadores o así, les ayude a tomar una mejor decisión de si hacer una prueba invasiva o no. Y eso es todo. Espero que hayan aprendido mucho, sigan viendo mis videos y aprendan mucho más. Chao, que estén muy bien.